7:32 de la mañana. El reloj del tablero parpadeaba en rojo mientras la lluvia golpeaba el parabrisas de Cole Brennan como balas. Sus manos callosas se aferraban al volante, con los nudillos blancos como el hueso. En el asiento trasero, Ruby aferraba su mochila. Dentro, un ensayo titulado Mi héroe que debía entregar hoy. Había escrito sobre él: «Papá, vamos a llegar tarde». Su voz era baja, insegura. Los ojos de Cole se encontraron con los de ella en el espejo retrovisor. 9 años, con las gafas deslizándose por la nariz, ojos verdes preocupados como los de Laura. «No, cariño. Te lo prometo». Pero entonces lo vio. Un BMW plateado inclinado sobre el arcén. Las luces de emergencia destellaban en rojo furioso a través de la niebla. Una mujer estaba de pie junto a él, con vaqueros de diseño empapados, teléfono en mano, pero sin llamar a nadie, solo mirando la pantalla. Le temblaban los hombros. Cole pisó el freno. 8 minutos para su futuro, u 8 minutos para perderlo. La voz de su padre resonó desde aquella última tarde antes del infarto en el garaje. «Hijo, hay 2 tipos de personas en este mundo. Los que pasan de largo y los que se detienen. ¿Cuál quieres ser?». Cole apagó el motor y miró el reloj por última vez. «Quédate aquí, Ruby. Vuelvo enseguida». No tenía ni idea de que la mujer bajo la lluvia pudiera hacer realidad sus sueños o destruirlos por completo. Las botas de Cole crujieron sobre la grava mojada. La mujer levantó la vista y vio el cansancio en sus ojos, el que proviene de cargar con un peso invisible. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 años, con ropa demasiado cara para el clima de Oregón. «¿Necesitas ayuda?». Cole se arrodilló junto al neumático destrozado. La llanta estaba doblada, la goma rota sin solución rápida. La lluvia empapó su camisa de la entrevista, el especial de J.C. Penney que había planchado 3 veces esa mañana. «No sé qué pasó». Su voz traía rastros de Boston, fuera de lugar en esta carretera rural. «1 minuto estoy conduciendo, al siguiente estoy girando hacia el arcén». Llamó: «Hola, Petra», pero dijeron de 2 a 3 horas. Señaló el BMW como si la hubiera traicionado. Cole miró su reloj. Sintió un nudo en el estómago. 8:37 y contando. Se imaginó a Gerald Parker de Hart Industries tomando notas sobre puntualidad en su expediente. «¿Cómo te llamas?». Cole aflojó las tuercas con la vieja llave inglesa de su padre. El peso lo conectó con incontables tardes en el taller de Theo, aprendiendo que arreglar cosas era tanto habilidad como vocación. «Maya», lo dijo tras un momento de vacilación. Estaba demasiado concentrado para darse cuenta. «Maya Collins, eres mi ángel de la guarda o la última persona decente de Oregón». Su risa era nerviosa, agradecida. El sonido de alguien que no está acostumbrado a depender de desconocidos. Pero algo en la forma en que pronunció su nombre parecía ensayado, como una línea de un guión que había practicado. Cole trabajaba con constancia, la memoria muscular guiando sus manos a través de movimientos repetidos miles de veces. «Solo Cole, pregúntale a mi hija sobre Los Ángeles. Te dará una lista de mis defectos que podría llenar un cuaderno». Maya se agachó a su lado, observándolo con un interés genuino que se sentía diferente a la curiosidad casual, como si comprendiera la habilidad de maneras que esas manos cuidadas no deberían sugerir. «He arreglado cosas desde que aprendí a sostener una llave inglesa». Papá dijo: «Todo problema tiene una solución si estás dispuesto a ensuciarte las manos». Su voz se suavizó con el recuerdo. Maya asintió y, por un segundo, su máscara corporativa se desvaneció, revelando a alguien ávido de exactamente ese tipo de verdad simple. 20 minutos después, Cole había montado la rueda de repuesto. Rechazó con un gesto los billetes que Maya le ofreció, con las manos aún negras de grasa. El dinero se sentía mal, como si fuera a abaratar algo importante. «¿Cómo puedo agradecerte?». Parecía casi incómoda con el lujo de su interior de cuero ahora, viéndolo a través de sus ojos por primera vez. «Compártelo».
Ayuda a alguien cuando lo necesite. La filosofía del padre de Cole, destilada a su esencia. Maya asintió como si entendiera algo más profundo en el consejo. Mientras Mia se preparaba para irse, bajó la ventanilla con una intensidad que hizo que su siguiente pregunta pareciera más importante que una simple curiosidad. Cole, ¿la entrevista que te perdiste? ¿Para qué era? Algo cruzó su rostro cuando él respondió. Un puesto directivo en eArt Industries. Había soñado con ello durante meses. Un momento en el que su compostura se desvaneció y pareció alguien procesando información inesperada que lo cambiaba todo. Sus dedos se apretaron en el volante. Entonces sonrió y se alejó, dejando a Cole solo mientras la lluvia finalmente amainaba. Se preguntó si el consejo de su padre sobre ayudar a la gente valía la pena perderse la cita más importante de su vida. Cole condujo a casa por calles que parecían más grises de lo habitual. Pasaron la escuela primaria Riverside, donde dejarían a Ruby en 1 hora, pasaron el taller mecánico Murphy, donde su jefe querría explicaciones que no sabía cómo dar. El parque de casas rodantes Meadowbrook no tenía mucho que ofrecer, pero estaba limpio, era seguro y era suyo. La habitación de Ruby estaba pintada de lavanda, el pequeño jardín donde crecían tomates y frijoles e heirloom cerca. No era la vida de cerca blanca que había imaginado con Laura. Pero era trabajo honesto y una vida honesta basada en el amor. Ruby estaba comiendo cheerios en la pequeña mesa de la cocina cuando Cole entró. Sus trenzas oscuras enmarcaban un rostro que miraba hacia arriba con ojos demasiado sabios para 9 años. «¿Qué tal, papá?», preguntó, con el tono cauteloso de alguien preparado para la celebración o el consuelo. Una niña que había aprendido a leer las sutiles señales de decepción que los adultos intentaban ocultar. Cuando Cole explicó que se había perdido la entrevista para ayudar a alguien que lo necesitaba más, Ruby asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Mamá siempre decía que uno daría hasta el último dólar para ayudar a un desconocido. Sin juicios, solo aceptación con naturalidad. ¿Vas a estar bien con el trabajo? La pregunta de Ruby transmitía la sensibilidad que había desarrollado desde la muerte de Laura, adaptándose a las preocupaciones de su padre de maneras que la hacían parecer mayor de lo que era. Cole sonrió con sinceridad por primera vez esa mañana. «Lo resolveremos, Ruby. Siempre lo hacemos. La verdad, aunque no estuviera seguro de cómo se las arreglarían esta vez, habían sobrevivido a la enfermedad y muerte de Laura. Sobrevivieron a facturas médicas que sumaban 180,000 pesos. Sobrevivieron a la monoparentalidad. También habían sobrevivido a esto, porque se tenían el uno al otro y a la serena dignidad que emana de hacer lo correcto, incluso cuando costaba algo. Lo que Cole no sabía era que Maya Collins había entrado en el estacionamiento de Murphy 15 minutos después de dejarlo, observándolo a través de las ventanas empañadas por la lluvia mientras él entraba para explicarle a su jefe por qué se había perdido la entrevista que podría haberlo cambiado todo. La mujer que parecía indefensa junto a su auto averiado estaba haciendo una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Su voz tenía una autoridad que habría impactado al hombre que acababa de ayudarla. Maya Collins no era quien aparentaba ser, y Cole Brennan no tenía ni idea de que acababa de ayudar a la única persona con el poder de hacer realidad sus sueños o destruirlos por completo. El martes por la tarde llegó un correo electrónico que hizo que Cole leyera la pantalla 3 veces para creer que era real. «Estimado señor Brennan, Hart Industries desea reprogramar su entrevista para el lunes a las 9 de la mañana. Entendemos que tuvo problemas con el auto que impidieron su cita de ayer. Estas cosas pasan. Por favor, confirme su disponibilidad. Saludos cordiales, Iris Blake, Recursos Humanos». Problemas con el auto. La interpretación creativa le hizo preguntarse qué historia le habría contado Mer, pero no estaba dispuesto a corregir un registro que le daba esta segunda oportunidad. Le temblaban las manos al escribir la confirmación. Murphy levantó la vista del Civic que estaba reparando cuando Cole le mostró el correo electrónico. «Maldita sea. Alguien allá arriba debe de caerle bien. Brennan». El rostro curtido del viejo mecánico se arrugó en una sonrisa.
Tómese la semana para prepararse. Practica esas respuestas de entrevista otra vez, y por Dios, no te detengas por más conductores varados. Era una broma, pero Cole captó la sabiduría subyacente. Un rayo no cae dos veces. La próxima vez, tendría que elegir. De otra manera. Esa noche, Cole ayudó a Ruby con la tarea de matemáticas, mientras su ropa para la entrevista colgaba recién planchada. La rutina doméstica se sentía preciosa, un recordatorio de lo que estaba en juego al día siguiente. Nervioso por el lunes, preguntó Ruby con una perspicacia que lo asombraba constantemente. Un poco, pero a veces estar nervioso significa que estás haciendo algo importante. Se hacía eco de las palabras de Laura de sus primeros años de relación, cuando los riesgos se sentían como aventuras en lugar de necesidades. Ruby recitó la sabiduría de su madre con la precisión de quien preserva fragmentos preciosos. Mamá decía que la valentía no consiste en no tener miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando lo tienes. ¿Le habría gustado Maya a mamá? La pregunta de Ruby pilló a Cole por sorpresa. Su hija había observado más de lo que él creía durante los acontecimientos de ayer. Cuando pasó el autobús, te vio saludarme con la mano y parecía triste, como si deseara que alguien la saludara. La claridad de Sophie superó las complicaciones de los adultos para identificar la necesidad humana esencial de conexión. Cole se maravilló de la capacidad de su hija para ver directamente al corazón de las cosas. A mamá le habría gustado cualquiera que ayudara a traer cosas buenas a nuestra vida. Ruby insistió. ¿Maya está trayendo cosas buenas? Cole solo pudo responder con sinceridad. Ojalá que sí, pequeña. De verdad que sí. El fin de semana pasó con una lentitud insoportable. Cole investigó Hart Industries en línea, una empresa de fabricación de equipos médicos fundada hace 50 años por Theodore Hart, quien comenzó como mecánico en un taller mecánico de 2 bahías y la convirtió en una empresa de 100 millones. La declaración de misión de la empresa enfatizaba el trato correcto a los empleados, priorizando la calidad sobre la reducción de costos. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que generalmente significaba que lo era. Pero Cole se permitió tener esperanza de todos modos. ¿Qué opción tenía? El lunes por la mañana amaneció despejado y brillante, como si los dioses del tiempo hubieran decidido cooperar con su segunda oportunidad. Cole se vistió con esmero con su camisa elegante y la corbata que Ruby le ayudó a elegir. Azul marino con lunares plateados, según ella, profesional, pero no aburrida. Hart Industries O. Ocupaba un reluciente edificio de cristal a las afueras de Portland, por el que Cole había pasado en coche docenas de veces, preguntándose cómo sería trabajar en un lugar tan exitoso. El vestíbulo de mármol, con muebles caros y una recepción estilo hotel, lo hacía acercarse con la esmerada cortesía que la gente de clase trabajadora aprendía en lugares donde tal vez no encajaban. La cálida profesionalidad de la recepcionista sugería que su nombre merecía una atención especial. Señor Brennan, bienvenido. La señora Blake estará con usted enseguida. Cole estaba sentado en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual, intentando no parecer tan nervioso como se sentía. Otras personas se movían por el vestíbulo con determinación y confianza. Personas que encajaban en edificios como este, que no vivían en caravanas ni compraban camisas en JCPenney. Estaba a punto de levantarse e irse, convencido de que todo era un error, cuando una mujer con un elegante traje gris se acercó. Sr. Brennan, soy Iris Blake. Extendió la mano con una sonrisa que parecía genuina. Gracias por venir. Sé que la mañana del lunes fue complicada. Cole le estrechó la mano, aliviado de que no mencionara los detalles de su ausencia. Iris lo condujo a través de un laberinto de cubículos hasta una sala de conferencias donde esperaba Gerald Parker. Un hombre de unos 50 años con cabello plateado y gafas con montura dorada. Gerald, este es Cole Brennan. Cole, Gerald es nuestro director de operaciones. Se dieron la mano y el apretón de Gerald fue firme. Señor Brennan, gracias por acompañarnos, dijo.
Gerald señaló una silla. Antes de empezar, hay alguien más que quería participar en esta entrevista. Miró hacia la puerta con una expresión que Cole no supo interpretar. Algo entre divertido y curioso. A nuestro director ejecutivo le gusta asistir a ciertas entrevistas. Debería estar aquí en cualquier momento. La puerta se abrió. Cole se giró y su mundo se tambaleó. De pie frente a él, con un elegante traje, estaba Maya Collins. Solo que no era Maya Collins en absoluto. Amanda Brooks, nuestra directora ejecutiva, anunció Iris, y Cole sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La mujer a la que había ayudado a cambiar una rueda, cuyo problema con el coche le hizo perderse su entrevista original, quien de alguna manera había conseguido que estuviera sentado allí ahora, decía: «Hola, Cole. Gracias por venir». Su voz transmitía una confianza que él había percibido, pero no comprendido, durante su conversación en la carretera. La mente de Cole repasó la última semana, recontextualizando cada palabra y gesto. Ella siempre había sido la directora ejecutiva. Había mentido sobre todo. El nombre, la impotencia, tal vez incluso sobre la rueda. Apretó los puños bajo la mesa. «Creo que tenemos que hablar». La voz de Cole era más firme de lo que sentía. La compostura de Viven no flaqueó, aunque algo brilló en sus ojos. Vulnerabilidad o culpa. No podía distinguir cuál. Gerald e Iris intercambiaron miradas, percibiendo una tensión que no comprendían. La entrevista transcurrió con una cortesía surrealista. Todos sabían que algo andaba mal, pero nadie estaba dispuesto a abordarlo directamente. Gerald hizo preguntas habituales sobre su experiencia. Cole respondió con sinceridad, a pesar de la creciente tensión con la mujer que lo había engañado. Cada palabra parecía como caminar por un campo minado. Cuando Gerald preguntó por qué Cole no había asistido a su entrevista original, Cole miró directamente a Vivian con una expresión entre desafiante y acusadora. «Me detuve a ayudar a alguien que lo necesitaba, alguien cuyo coche caro se averió en una carretera rural, alguien que parecía perdido y asustado, y elegí anteponer la necesidad inmediata de otra persona a mis objetivos a largo plazo». La mirada de Viven no se apartó de su rostro. «¿Te arrepientes de esa decisión?». Su pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Cole respondió sin dudarlo. «No, no me arrepiento de haber ayudado a alguien que necesitaba ayuda. Pero tengo preguntas sobre por qué esa persona sintió la necesidad de mentir sobre quién era». El silencio se prolongó hasta que Iris sugirió un descanso, y Vivian dejó que los demás hablaran en privado. La puerta se cerró con un clic, dejando a Cole y Vivian solos en una habitación que de repente se sintió demasiado pequeña. Ella se acercó a la ventana que daba al estacionamiento donde su camioneta estaba entre autos de lujo, un recordatorio de la distancia entre sus mundos. «Tienes todo el derecho a estar enojado». Su voz era más suave ahora, con una vulnerabilidad que le recordó a Cole a la mujer junto al auto averiado. «¿Lo tengo?», respondió Cole. «No estoy seguro de qué derechos tengo aquí ni a qué juego estamos jugando». Viven se apartó de la ventana y vio algo en su rostro que no esperaba. Incertidumbre genuina, tal vez incluso miedo. Iba conduciendo a una reunión sobre medidas de reducción de costos que eliminarían 60 empleos cuando se me reventó una llanta. Cuando te detuviste a ayudar, no tenías idea de quién era, pero ayudaste de todos modos, aunque te costara algo importante. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Cole se recostó, procesando esto. Tu mundo donde la gente miente sobre nombres, trabajos e intenciones. Quería saber quién eras cuando no creías que importara. Viven admitió en voz baja. Quería ver si tu amabilidad era real o calculada. Cole se puso de pie, furioso por fin, rompiendo su estricto control. Así que esto era una prueba. Me pusiste en una trampa para ver si pasaba una evaluación de carácter. Alzó la voz. ¿Tienes idea de lo que significó esa entrevista para mí? ¿Lo que arriesgué al detenerme? Viven se estremeció, pero no se defendió.
Sé exactamente lo que significaba. Por eso estoy aquí ahora. Deslizó una carpeta sobre la mesa con precisión. Dentro había evaluaciones técnicas que clasificaban a Cole entre el 5% superior. Cartas de referencia de clientes de Murphy elogiando su trabajo. La recomendación de Gerald para consideración inmediata, todas fechadas antes del lunes por la mañana, cuando conoció a Maya Collins. Pero aún podrías haberme dicho quién eras. La ira de Cole se calmó un poco, reemplazada por confusión. Debería haberlo hecho. Vivien asintió sin suavizar su tono. Pero yo era egoísta. Quería que me vieran como una persona en lugar de como un puesto. Quería recordar lo que se sentía tener a alguien que me ayudara sin esperar nada a cambio. Antes de que Cole pudiera responder, se desató una conmoción fuera de la sala de conferencias. Emergencia en la instalación 2. La voz de Iris resonó por el altavoz, cargando de estrés que los hizo sentarse más erguidos. Fallo importante en el equipo de la línea 3. Gerald se dirige allí ahora, pero es grave. Todo el programa de producción está en riesgo. Vivien cerró los ojos brevemente, calculando las implicaciones. Cole se encontró ante una decisión consciente, su cuerpo respondiendo a la descripción de la falla mecánica con interés automático. Su mente volvió a la concentración que le había servido durante años de diagnósticos complejos. ¿Qué tipo de falla en el equipo? Ya se dirigía a la puerta. Necesito verla. Vivien protestó porque aún no trabajaba allí, pero Cole la interrumpió. Si quieres saber quién soy realmente, déjame enseñártelo. El viaje a la instalación 2 tomó 20 minutos a través del tráfico industrial de Portland. El BMW de Vivien ronroneó al pasar junto al mundo habitual de Cole mientras éste analizaba mentalmente las posibilidades de falla del sistema hidráulico. Conducía con intensidad y concentración, y el silencio entre ellos parecía más colaborativo que conflictivo. Complicaciones personales suspendidas por emergencias con un propósito compartido. Eran dos personas intentando resolver un problema, nada más. La planta 2 era un laberinto de maquinaria con un zumbido constante de producción, excepto la línea 3, silenciosa y amenazante. Técnicos frustrados y supervisores preocupados la rodeaban. Gerald los recibió con alivio en el rostro. Nuestros mejores empleados llevan 2 horas buscando sin éxito. Este es un problema de $20 millones. Lo dijo como una advertencia, como si Cole debiera entender lo que está en juego antes de involucrarse. Pero Cole apenas lo oyó. Ya estaba dando vueltas alrededor del conjunto de transmisión principal con ojos entrenados, asimilando detalles que los ingenieros frustrados habían contemplado sin ver. Se arrodilló junto a la carcasa de la bomba hidráulica con una intimidad diagnóstica que separaba a los mecánicos de los técnicos. ¿Alguien ha revisado la carcasa del filtro del depósito hidráulico? Su pregunta interrumpió la discusión técnica con una simplicidad que revelaba ingenio o ignorancia. Señaló una sección de maquinaria que parecía idéntica a todo lo que la rodeaba, pero su ojo experto detectó sutiles diferencias. La mayoría de la gente desconoce la existencia de la carcasa del filtro secundario. Está oculta detrás del panel del depósito principal. Si se obstruye, crea contrapresión, lo que provoca precisamente esta falla en cascada. Gerald frunció el ceño al ver los registros de mantenimiento que mostraban que todos los filtros se habían cambiado el mes pasado. ¿Filtros primarios? Sí, explicó Cole. Pero la carcasa secundaria tiene un horario diferente porque se supone que dura más. Excepto cuando se trabaja con un alto volumen de producción, se obstruye más rápido de lo esperado. Ya se estaba quitando la chaqueta del traje y arremangándose con eficiencia practicada. Necesitaría una llave inglesa de 3 octavos, una linterna, 10 minutos y, probablemente, ropa nueva después de esto. Lo que siguió fueron 30 minutos de resolución metódica de problemas que diferenciaron a los mecánicos experimentados de los ingenieros que entendían la teoría, pero nunca se metían debajo de las máquinas. Cole desapareció en el laberinto de líneas hidráulicas, siguiendo la lógica del sistema con las manos que decían, maquinaria como libros.
Vivien observaba desde la barrera, fascinada por la transformación de un hombre al que creía empezar a comprender. Era Cole Brennan en su salsa, seguro de sí mismo, concentrado, completamente a gusto con la grasa, el metal y las soluciones prácticas. Cuando emergió con un mono prestado, impregnado de fluido hidráulico, sonriendo con la satisfacción de quien había resuelto un rompecabezas que dejaba perplejos a todos los demás, gritó: «Arranquen», con la confianza de quien sabe exactamente qué sucederá a continuación. El sistema transportador arrancó con un suave zumbido, el sonido más hermoso que nadie en la planta 2 había oído en todo el día. Los componentes del ensamblaje se movían en perfecta sincronización a medida que el programa de producción volvía a la normalidad. ¿Cómo lo supiste? Gerald observaba la maquinaria en funcionamiento como si presenciara un milagro. Cole se secó las manos con tono práctico. Porque lo he visto antes. Otra máquina, el mismo principio. Así que, a veces la solución no es complicada. Solo está escondida donde la mayoría de la gente no piensa en buscar. Viven se acercó con una expresión que mezclaba aprecio profesional y reconocimiento personal. Eso fue impresionante. Fue solo lunes por la tarde. La sutileza característica de Cole. Esto es lo que hago. Esto es lo que soy. La tranquila respuesta de Vivien me hizo comprender algo nuevo. Puedo verlo. La pregunta es, ¿quieres hacerlo aquí? Cole la miró directamente a los ojos, procesando no solo la oferta de trabajo, sino todo lo que los había traído a ese momento. ¿Me ofreces el trabajo porque acabo de salvar tu contrato de $20 millones? La respuesta de Vivien fue inmediata y definitiva. Te ofrezco el trabajo porque eres exactamente lo que esta empresa necesita. Alguien que entienda que el verdadero trabajo sucede en la planta, no en las salas de juntas. Gerald dio un paso al frente con energía decidida. Cole, no sé qué pasó entre ustedes dos antes de hoy, pero resolviste en 30 minutos lo que todo nuestro equipo de ingeniería no pudo resolver en 4 horas. Si Vivien te ofrece un trabajo, acéptalo. Cole miró la planta una vez más, imaginándose parte de esta operación, liderando equipos, construyendo cosas importantes, todo lo que había esperado y más de lo que se había atrevido a esperar. Pero aún sentía que algo no había terminado entre él y la mujer que había iniciado este complicado baile. Necesito pensarlo. Su honestidad atravesó la euforia del momento. Vivien asintió con comprensión en lugar de decepción. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Pero la aclaración de Cole la sorprendió. En realidad, no necesito tiempo para pensar en el trabajo. Necesito tiempo para averiguar si puedo confiar en la persona que me lo ofrece. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Honestas, directas, imposibles de ignorar. El rostro de Vivien demostró que entendía lo que realmente le pedía. No se trataba de salario, prestaciones ni responsabilidades laborales, sino de si los cimientos que estaban construyendo podrían soportar el peso de lo que vendría después. Esa noche, Cole se sentó en los escalones de la caravana mientras Ruby jugaba en su jardín. Los tomates crecían bien y las judías crecían lo suficiente como para entutorarlas. Un trabajo sencillo y honesto que producía algo útil en un mundo que a menudo carecía de sentido. Ruby terminó de deservar y se unió a él con las manos sucias, pero con una expresión seria, sugiriendo que había estado procesando las complicaciones de la edad adulta. ¿Qué tal la entrevista, papá? Cuando él respondió, ¿complicada?, ella insistió en que se lo aclarara con una franqueza que iba al grano. ¿Complicada, buena o mala? Pensó Cole seriamente, sabiendo que Ruby merecía respuestas sinceras, incluso cuando no eran fáciles. Todavía no estoy seguro, chaval. A veces, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, es porque lo son. Pero a veces es porque no estás acostumbrado a que pasen cosas buenas. La respuesta de Ruby era inevitable. ¿Cuál crees que es esta? Cole se quedó en silencio un largo rato, contemplando la puesta de sol sobre Meadowbrook, donde habían construido su vida juntos. No era gran cosa para algunos, pero era la suya. Real, construida sobre el amor,
el trabajo duro y los valores que su padre intentaba inculcarle sobre ayudar a la gente y hacer lo correcto. Mi instinto me dice que a veces las mejores oportunidades se disfrazan de los mayores riesgos. Sintió la verdad de esas palabras incluso cuando la incertidumbre persistía. El martes por la mañana llegó una visita inesperada. Cole estaba preparando el desayuno cuando un golpe interrumpió su rutina. Al abrir la puerta, encontró a Viven de pie en los escalones de la entrada, con un aspecto claramente fuera de lugar con su atuendo de negocios entre casas modestas y vehículos prácticos. «Vivian, qué sorpresa». Cole salió para tener privacidad. Ella le explicó que necesitaba ver dónde vivía. Necesitaba entender quién era realmente antes de pedirle que confiara en ella. Señaló la pequeña comunidad donde había criado a Ruby durante los últimos 3 años. Patios impecables y jardines funcionales, autos viejos mantenidos con evidente cuidado. Juguetes de niños, hablando de familias que aprovechan al máximo las circunstancias modestas. Esto es todo. Esto somos nosotros. No hay mucho que ver, pero es nuestro hogar. Viven siguió su mirada con la atención de quien aprende a ver más allá de las apariencias. Es honesto, dijo finalmente. Cuando Cole mencionó que era todo lo que podían permitirse con el salario de un mecánico, aclaró. No me refería a eso. He pasado 15 años rodeada de gente que lo mide todo en márgenes de beneficio y cuota de mercado. Este lugar parece real. Antes de que Cole pudiera responder, Ruby irrumpió por la puerta con la mochila y el pelo medio cepillado, deteniéndose en seco al ver a Viven. El radar social de una niña de 9 años captó de inmediato la atención adulta. «Papá, ¿todo bien?» La presentación de Cole tenía la formalidad de alguien lidiando con relaciones complicadas mientras protegía a un niño de confusiones innecesarias. Ruby estudió a Vivian con franca curiosidad. Niños expuestos a situaciones nuevas, una evaluación sin el filtro de la cortesía adulta. ¿Eres tú la señora a la que papá ayudó? Dijo que tú lo ayudaste a conseguir otra entrevista. Viven se arrodilló a la altura de los ojos de Ruby con atención. Bajo. Los niños de pie merecían respuestas sinceras. Soy la señora a quien tu papá le arregló la llanta. Él me ayudó cuando me quedé varada y asustada, aunque eso significara perderme algo importante. La respuesta práctica de Ruby reveló que comprendía el carácter de su padre. Eso es precisamente lo que hace papá. Ayuda a la gente. Mamá solía decir que era su superpoder. Entonces Ruby preguntó directamente si Vivian le daría el trabajo a su padre. La compostura de Vivian flaqueó ante la franqueza de alguien demasiado joven para las complicaciones corporativas. Eso depende de si tu papá lo quiere. Pero la respuesta de Ruby fue inmediata. Por supuesto que lo quiere. Lleva semanas practicando respuestas para entrevistas frente al espejo. Quiere darme una vida mejor, pero le preocupa dejar al señor Murphy porque se siente leal. La protesta avergonzada de Cole fue más cariñosa que enojada. Ruby lo abrazó rápidamente antes de sorprender a Viven con un abrazo también. Un gesto que refleja la generosidad inconsciente de los niños criados con amor a pesar de las circunstancias difíciles. Espero que le des el trabajo a papá. Se merece cosas buenas. Vieron a Ruby correr hacia el autobús escolar, con la mochila rebotando y el cabello ondeando con la energía resiliente que la había ayudado a superar la pérdida y la incertidumbre. Cuando el autobús arrancó, Cole y Vivian se encontraron solos con asuntos pendientes desde aquella mañana lluviosa en la Ruta 30. «Es extraordinaria», dijo Vivian con genuino agradecimiento. La respuesta de Cole transmitía orgullo y protección. «Es lo mejor que he hecho en mi vida. Lo único que estoy segura de haber acertado». Preguntó por qué Viven estaba realmente allí. Su respuesta reveló la vulnerabilidad que la imagen corporativa solía ocultar. «Hace 3 meses, mi padre murió». La voz de Viven ahora era más baja, cargando con el peso del legado y la responsabilidad. Construyó Eart Industries de la nada. Empezó como mecánico en un taller mecánico de 2 plazas y lo convirtió en una empresa de 100 millones. Pero en algún momento del camino perdí de vista lo que realmente estaba construyendo.
Ella explicó la filosofía de su padre. Una empresa es tan buena como la gente que trabaja en ella. Que las ganancias no significaban nada si llegaban a costa de tratar bien a las personas. Pero tras su muerte, la junta directiva impulsó cambios que eliminarían empleos y reducirían beneficios, mejoras de eficiencia que convertirían a los trabajadores en piezas intercambiables. Iba conduciendo a una reunión donde se suponía que debía aprobar esos cambios cuando se me reventó una rueda. Viven continuó, y Cole comprendió el contexto general de la reunión, al ver cómo la crisis personal y la presión corporativa se habían cruzado en una carretera rural para crear la posibilidad de algo diferente. Y entonces conociste a alguien que te recordó por qué esos cambios estaban mal, dijo Cole. Vivian asintió. Conocí a alguien que dejó toda su vida para ayudar a un desconocido. Alguien que antepuso las necesidades de otra persona a sus propias oportunidades. Alguien que me recordó lo que mi padre realmente intentaba construir. Su honestidad era completa ahora, despojada del lenguaje corporativo y la actitud defensiva personal. Así que no se trata de caridad ni de sentirse culpable por mentirme, dijo Cole, comprendiendo. Vivian confirmó. Se trata de mí intentando salvar la empresa que mi padre construyó sobre principios que había olvidado. De mí. Necesitaba a alguien que no me permitiera olvidarlos otra vez. Cole estudió su rostro en busca de dobles discursos corporativos, pero vio algo más complicado. Una mujer que intentaba honrar el legado de su padre mientras luchaba contra la presión de quienes lo medían todo por ganancias trimestrales. ¿Qué pasó con esa reunión de la junta?, preguntó Cole. Vivian sonrió con picardía. La pospuse. Les dije que necesitaba más tiempo revisando propuestas. No estaban contentos. Pero ahora les decía que Earth Industries iba en otra dirección. Estamos invirtiendo en los trabajadores en lugar de eliminarlos. Construyendo calidad en lugar de solo recortar costos. Recordando que las personas que realmente fabrican nuestros productos son la parte más importante de nuestro éxito. Se puso de pie con movimientos que sugerían decisión en lugar de marcha. Cole sintió un cambio en su pecho. Reconoció que esta conversación era más que una oferta de trabajo. Que Viven le estaba pidiendo que formara parte de algo más grande que las necesidades individuales de cada uno. Esa va a ser una decisión costosa, observó Cole. La voz de Viven transmitía la convicción de un propósito redescubierto. Quizás a corto plazo. Pero mi padre no construyó esta empresa tomando atajos ni tratando a la gente como desechable. La construyó encontrando buenas personas y dándoles la oportunidad de hacer un gran trabajo. Miró a Cole directamente. Creo que eres una de esas personas. Pero más que eso, creo que puedes ayudarme a recordar cómo ser una de esas personas también. Cole volvió a mirar su caravana, el pequeño huerto donde él y Ruby cultivaban verduras, la vida que habían construido con trabajo duro y decisiones cuidadosas. Acepto el trabajo. Su decisión tenía más peso de elección que de desesperación. Con dos condiciones: la aceptación inmediata de Vivian a su solicitud de 2 semanas para capacitar a un reemplazo en Murphys condujo a su segunda condición: cena con Ruby y conmigo. Nada del otro mundo, pero quiero que mi hija conozca a la persona para la que trabajaré, y quiero que tú conozcas a la gente con la que te estás arriesgando. Los ojos de Vivian brillaron, y Cole se dio cuenta de que esta podría ser la primera invitación genuina que recibía en mucho tiempo. Me encantaría. Su voz era suave, casi frágil. Gracias, Cole, por detenerte, por confiar, por recordarme lo que mi padre intentaba construir. 2 semanas después, Cole Brennan entró por las puertas de Hart Industries como el nuevo gerente de operaciones de la planta 2. Vistiendo una impecable camisa blanca y corbata que Ruby le ayudó a elegir, llevando la vieja caja de herramientas de su padre en una mano y el maletín. Viven le había dado en la otra. El maletín se sentía extraño y profesional, pero la caja de herramientas se sentía como un hogar, conectándolo con generaciones que habían construido cosas con sus manos y se enorgullecían del trabajo bien hecho. Su primer día incluyó reuniones con jefes de departamento, visitas a las instalaciones,
papeleo que lo dejaba aturdido, pero también conversaciones con trabajadores de línea, quien lo miró con cauteloso optimismo. Brennan parece buena gente, oyó Cole que un trabajador veterano le decía a otro durante la hora del almuerzo. El comentario tenía el peso de un juicio, viniendo de alguien que había trabajado con suficientes gerentes como para distinguir entre quienes se preocupaban y quienes simplemente administraban. De todas formas, sabía qué lado de la llave tomar. Esa tarde, Vivien pasó por su nueva oficina, un espacio con paredes de cristal con vistas a la planta de producción donde se trabajaba de verdad. Cole había trasladado la caja de herramientas de su padre a un lugar de honor en el escritorio, junto a fotos familiares, y la pequeña planta que Ruby insistió haría el lugar más acogedor. Su conversación fue fluida, y la familiaridad se fue desarrollando a medida que la relación laboral se convertía en algo parecido a una colaboración. 6 meses después, Cole estaba en la misma sala de conferencias donde conoció la verdadera identidad de Vivien, pero el ambiente era de celebración en lugar de tenso. Hart Industries acababa de conseguir su mayor contrato de la historia, un contrato de 5 años, que significaba empleo y estabilidad para cientos de familias en Oregón. Damas y caballeros, Vivien anunció a los gerentes y miembros de la junta directiva reunidos su satisfacción por haber alcanzado objetivos que van más allá de los informes trimestrales. Me complace informar que la planta 2 hectáreas ha superado todos los objetivos de producción por tercer trimestre consecutivo, con un aumento del 20% en la calidad y del 15% en la eficiencia. Y lo que es más importante, los índices de satisfacción de los empleados son los más altos en la historia de la compañía. Los aplausos fueron sinceros, reflejo de una junta directiva que había aprendido a medir el éxito en algo más que las ganancias trimestrales. Después de la reunión, Cole y Vivien caminaron juntos al estacionamiento, una tradición que se desarrolló a medida que la relación laboral se convertía en una verdadera colaboración. Vivien se había quedado con su modesto sedán, diciendo que le recordaba que debía mantenerse conectada con las realidades de las personas a las que servía. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Vivien, haciéndose eco de una conversación de meses atrás. Cole recordó el edificio donde había pasado los meses más satisfactorios de su vida profesional, donde había ayudado a implementar programas que daban a los trabajadores una voz real en las decisiones de la empresa, donde había formado parte de algo más grande que él mismo. Solo uno, dijo. Vivien parecía preocupada hasta que él le explicó. Lamento que una rueda pinchada y perder una entrevista nos hiciera encontrarnos. Lamento todo el tiempo que perdimos antes de descubrir cómo trabajar juntos. Vivien rió, sincera, sin reservas. A veces el camino más largo es el más corto a casa. Mi padre solía decir eso. Se quedaron en un cómodo silencio, observando el cambio de turno mientras los trabajadores se dirigían a sus coches. Personas con familias esperando, facturas que pagar, sueños para sus hijos. Personas como Cole habían sido 6 meses atrás. Personas a las que la empresa ahora trataba como su activo más valioso. Esa noche, Vivien llegó a la caravana de Brennan con pastel de chocolate y una sonrisa que se había vuelto familiar. Estas cenas habían pasado de ser una obligación a una tradición. Un recordatorio semanal de que el éxito significaba más que un logro profesional. Los mejores logros eran los que se compartían con personas importantes. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina que había presenciado sesiones de tareas, cuentos para dormir y conversaciones serias sobre el futuro. Los espaguetis eran la conversación perfecta. Un pastel de chocolate fácil de una pastelería cara que Vivien había descubierto durante el año que pasó aprendiendo a apreciar los placeres sencillos. Vivien, dijo Ruby al terminar de cenar, con una voz que transmitía la franqueza que se había convertido en su sello distintivo. ¿Alguna vez extraña ser rica? Vivien casi se atraganta con el café, sorprendida por el tipo de pregunta que solo Ruby haría con inocente honestidad. Ruby, protestó Cole, pero Ruby insistió. Es una pregunta justa. Vivien miró a Cole, quien intentaba no reírse del enfoque directo de su hija, antes de volverse hacia Ruby con seria atención.
Preguntas importantes que merecían. Ruby, nunca fui realmente rica en los aspectos que importan. Tenía dinero, pero no tenía amigos que se preocuparan por mí. ¿Por quién era? No sentía que el trabajo fuera significativo. No tenía gente como tú y tu papá recordándome lo que era realmente importante. La respuesta satisfizo a Ruby. Así que la amistad es más valiosa que el dinero. La respuesta de Viven fue perfecta. El pastel de chocolate sabe mejor cuando lo compartes con personas que te importan. Más tarde, después de que Ruby se acostara y Vivian se preparara para irse, ella y Cole se sentaron en la escalera de entrada, viendo aparecer las estrellas en el cielo de Oregón. Una noche despejada hacía que la vida en un pueblo pequeño se sintiera espaciosa en lugar de limitada, llena de posibilidades que se revelaban en momentos de tranquila contemplación. Cole, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Vivian, y cuando él la animó, ella se preguntó en voz alta qué habría pasado si él no hubiera parado esa mañana. Cole consideró la pregunta seriamente, siguiendo la línea temporal alternativa hasta su conclusión lógica. A veces lo pienso, pero luego recuerdo lo que mi papá solía decir sobre los arrepentimientos. Viven esperó y Cole continuó. Dijo, arrepentirse de una acción amable era como disculparse por ser humano. Dijo, cada vez que ayudas a alguien, estás apostando a que el mundo vale la pena el esfuerzo. E incluso cuando la apuesta no da los resultados esperados, sigues adelante porque te demostraste a ti mismo que eres el tipo de persona que apuesta. Su voz transmitía la sabiduría heredada de generaciones de trabajadores que aprendieron a encontrarle sentido al servicio en lugar de a la acumulación. Vivian guardó silencio un momento, asimilando la sabiduría de generaciones que habían aprendido a encontrarle sentido al trabajo y a la conexión en lugar de a la acumulación. Tu padre parece un hombre sabio. Cole asintió. Le habrías caído bien. Habría visto en ti lo que yo veo. Alguien que intenta honrar a quienes te precedieron mientras construye algo mejor para quienes vendrán después. Vivian se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de su coche con la vacilación de alguien que tiene algo importante que decir pero no sabe cómo expresarlo. Cole, gracias. Cuando le preguntó que esta vez, ella respondió que por detenerse, por confiar, por recordarme que la mejor manera de honrar el legado de alguien es vivir según sus valores en lugar de solo hablar de ellos. La respuesta de Cole fue igual de sincero. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo. Gracias por mostrarle a Ruby que el trabajo puede ser significativo y que las empresas pueden ser fuerzas para el bien. Mientras Vivian se alejaba, Cole permaneció en la escalera unos minutos más, pensando en la cadena de decisiones que la llevaron a este momento. Una rueda pinchada, una entrevista perdida, la decisión de ayudar a un desconocido, una directora ejecutiva lo suficientemente valiente como para admitir que necesitaba que le recordaran quien se suponía que debía ser. Nada de esto había sido planeado. Todo requería fe en las personas y posibilidades que no se medían en informes trimestrales. Su teléfono vibró con el mensaje de Viven. Gracias por la cena. Gracias por la amistad. Gracias por demostrar que las cosas buenas les pasan a las personas que eligen la amabilidad por encima de la comodidad. Cole respondió, gracias por demostrar que a veces las personas que más necesitan ayuda son las que tienen el poder de ayudar a los demás. Dentro de la caravana, Ruby probablemente ya estaba dormida, soñando con proyectos científicos y solicitudes de becas, y un futuro lleno de posibilidades que parecía alcanzable en lugar de imposible. No fue el final que Cole había imaginado cuando se vistió para su entrevista esa lluviosa mañana de lunes. Era una mejor prueba de que a veces las citas más importantes eran las que se perdían. Y a veces las mejores oportunidades se disfrazaban de obligaciones para ayudar a los demás. Cole Brennan se levantó, se sacudió los vaqueros y entró para ver cómo estaba su hija una vez más antes de acostarse. Ruby dormía plácidamente en una habitación llena de libros de ingeniería y ciencias, con su escritorio cubierto de solicitudes de becas que ya no parecían sueños imposibles. En la mesita de noche, junto a una foto de Laura, estaba la tarjeta de visita que Vivian le había dado,
con el título de futura ingeniera impreso debajo de su nombre. Por la mañana, todos se despertarían y volverían a la tarea de construir algo que valiera la pena construir. Una empresa que demostrara que el éxito empresarial y la dignidad humana no eran mutuamente excluyentes. Una comunidad donde los niños pudieran soñar con futuros que parecieran alcanzables. Un mundo donde la amabilidad aún se recompensara y las buenas personas aún tuvieran la oportunidad de hacer un gran trabajo. Pero esta noche, durmieron, tranquilamente, sabiendo que habían apostado el uno por el otro y habían ganado. Sueños llenos de pinchazos que lo cambiaron todo, y personas que se detuvieron a ayudar a desconocidos sin saber que esto conduciría a los capítulos más significativos de sus vidas. Prueba de que a veces los mayores riesgos realmente conducían a las recompensas más importantes. Y que su padre había tenido razón desde el principio al decir que ayudar a la gente era más importante que ayudar.